Bueno, Martín, si estás por allí, creo que ahora sí, somos Vale, sí, 30 en sí, la estoy por sala. acá. Vamos arrancando Estamos como entonces. para empezar. Bueno, estaba viendo ahí el chat que dicen si hay alguien que graba la clase, así que no sé si hay alguien que graba la clase pero no está leyendo el chat. Métase por ahí así está bueno que eso suceda. Nosotros no tenemos las clases grabadas ni las grabamos, pero si las graban y las comparten, adelante. Joya, bueno, gracias Luciano. Bueno, vamos a arrancar entonces con el tema de la clase de hoy, que como ven hace rato es naturaleza de la luz. En las clases pasadas estuvimos hablando de, obviamente, fenómenos que involucran a la luz, porque es la materia prima con la que trabajamos en la fotografía, y estuvimos dando por sentadas algunas cuestiones o digamos, pasándolas de costado, entonces ahora vamos a hacer, como es un poco el estilo de esta materia, una mención bastante somera, algunas características y particularidades de la luz que que nos es necesario conocer para hacer nuestra labor. ¿Sí? Primera cosa es una mínima definición, que es decir que la luz es parte del espectro electromagnético, es decir, que comparte con todo este listado que ustedes ven acá, desde las ondas de radio hasta los rayos gamma, una naturaleza, y que lo que distingue a la luz de todas estas otras formas de radiación electromagnética es en principio la longitud de onda, y eso es lo que hace que nuestros ojos sean sensibles a esa parte del espectro electromagnético. Es decir, dicho de otra forma, no es que la luz sea de por sí distinta o muy distinta de los rayos ultravioletas o de los rayos infrarrojos, más allá de algunos efectos que puedan tener los rayos ultravioletas sobre la piel, por ejemplo, o sobre las bacterias o lo que fuere. Pero digamos, nosotros no es que vemos la luz por alguna característica particular de la luz en sí, sino por una característica particular de nuestros ojos. Hay otras especies animales que son sensibles a otras partes del espectro electromagnético, un poco más abajo, un poco más arriba. Entonces, lo que distingue a la luz de las ondas de radio, microondas, etcétera, es la longitud de las ondas que la componen. Y dentro del espectro electromagnético, dentro de la parte del espectro electromagnético que compone a la luz visible, lo que distingue a los colores entre sí también es la longitud de onda. Si ustedes se fijan acá, verán que el rojo y los colores cercanos están cerca de los 700 nanómetros de longitud de onda, y el violeta está cerca de los 400 nanómetros de longitud de onda. ¿Sí? Bien, uy, ¿me siguen escuchando? Bien, joya. Entonces, la luz blanca que nos ilumina, digamos, del sol, de cualquier fuente de luz que consideremos en general luz blanca, las lamparitas, etcétera, más allá de ciertas sutilezas que hay, si ese es blanco cálido, anaranjado, azulado, lo que fuera, está compuesta generalmente por la suma de todas las longitudes de onda que hay entre el rojo y el violeta. Esto es algo que lo descubrió Newton hace ya varios siglos, a partir de separar un rayo de sol con un prisma de vidrio, se produce ese espectro que conocemos del arco iris, o de cuando la luz pasa a través de algún elemento que produce esta difracción, o sea, la separación del rayo de luz en los distintos colores que lo componen, y después volvió a reunir a través del uso de otro prisma ese rayo de distintos colores en un rayo de luz blanca. ¿Sí? Entonces nosotros vemos la realidad que hay a nuestro alrededor porque alguna fuente de luz o varias fuentes de luz iluminan los objetos y las personas que tenemos alrededor, y esos objetos y personas reflejan esa luz. De esa luz blanca van a reflejar una parte, algún color. Por ejemplo, esta manzana verde refleja mayormente la luz verde. Y esa luz verde
viaja en todas direcciones por el espacio que la rodea, pero una pequeña porción entra a nuestros ojos y proyecta una imagen sobre la retina. Esa imagen que se proyecta sobre la retina produce impulsos nerviosos en células que se llaman conos y bastones, que son las células que están en la retina y son sensibles a la luz. De estas células, los conos, como ven en este gráfico, son sensibles particularmente a algunas longitudes de onda, las que están cerca del azul, a las que están cerca del verde y a las que están cerca del rojo. Y los bastones, que son estas células un poco más alargadas, son sensibles a digamos, a la diferencia de luminosidad, pero no tienen sensibilidad en particular a algún color. Es decir, que ven una imagen como si fuera en blanco y negro. Fíjense, acá tenemos un gráfico de cuál es la sensibilidad aproximada de los conos que son sensibles a las longitudes de onda más cortas, las que están cerca del azul violeta, las longitudes de onda medias, que son las que están cerca del verde, y las longitudes de onda largas, que son las que están cerca del rojo. Y en el medio hay un gráfico, este que está en negro, que es la sensibilidad de los bastones. Entonces, en función de esto es que acá, en esta clase, hay una... se quiebra una fantasía que a veces teníamos que arrastrábamos de la escuela primaria, de que los colores primarios son el rojo, el amarillo y el azul. ¿Qué significa? Para, digamos, quebrar esto, tenemos que pensar primero qué son los colores primarios. Se supone, cuando uno habla de colores primarios, de que hay unos pocos colores que pueden dar origen a todos los otros, ¿no? Bueno, esto no tiene que ver lo mismo que dijimos hace un ratito acerca de la luz y de cuál es la parte visible del espectro electromagnético, no tiene que ver con una cuestión ontológica de los colores, de que el rojo y el amarillo tengan algo primario en sí, sino que los colores que consideramos primarios son primarios porque en nuestro sistema visual y con estos conos y bastones que hay en nuestros ojos, nos permiten de alguna forma engañar al sistema visual. Entonces, fíjense que en este gráfico de colores primarios, donde yo usé los colores que nos habían enseñado en la escuela, tenemos el rojo, el amarillo y el azul, y con eso se forman el naranja, el verde y el morado, pero hay algunos colores que ni por asomo podemos formar con estos tres colores, como por ejemplo el cian y el magenta. Fíjense que el cian, que está acá abajo, si yo lo comparo con un degradé de azul que va desde el azul hasta el blanco, no hay en ninguna parte ese cian. Y si el morado yo lo comparo con un degradé, perdón, si el magenta lo comparo con un degradé de morado a blanco, tampoco encuentro un lugar donde sean equivalentes. Es decir, que hay colores que son más primarios que estos primarios, porque no están pudiendo ser formados por esos primarios. En cine, en fotografía, en impresión gráfica, trabajamos con dos series de colores primarios, dependiendo del sistema con el que estemos tratando de reproducir ese color. En las proyecciones o en las pantallas que estamos viendo ahora, en los monitores, en los celulares, partimos de una base que está a oscuras, que es la pantalla negra, ¿sí? A esa pantalla se le va sumando luz. Entonces, se trata de un sistema aditivo, donde si vamos sumando colores, vamos a llegar en algún punto al blanco. Entonces, en este sistema, partimos de los tres colores que son, de alguna forma, y simplificando un poco la cosa, el centro de la sensibilidad de cada uno de los conos que hay en nuestra retina. O sea, tenemos conos sensibles a las longitudes de onda cortas, que corresponden al azul, conos sensibles a las longitudes de onda media, que corresponden al verde, y conos sensibles a las longitudes de onda largas, que corresponden al rojo. Entonces, ¿qué pasa con este gráfico? Cuando nosotros vemos algo rojo, se activan los conos que son sensibles al rojo y vemos este color rojo. Cuando vemos algo verde, eso activa los conos de longitud de onda media y vemos este color verde. ¿Y qué pasa cuando mezclamos esas dos luces? Bueno, se activan los dos tipos de conos en esa zona de nuestra retina y eso nos da la impresión de un color amarillo.
Lo mismo que si estuviéramos viendo algo que tiene una longitud de onda intermedia entre el rojo y el verde, nuestros ojos no son capaces de distinguir eso. Por eso es que podemos trabajar con estos colores primarios. No es que los colores se estén mezclando. De hecho, si uno trabaja con un prisma y separa otra vez estos colores, lo que va a tener es la luz original, que había roja y verde, y no va a haber nada de luz amarilla. ¿Sí? Cuando se trabaja con impresiones, esos colores que eran primarios se convierten en los secundarios. ¿Por qué? Porque los colores primarios son en las impresiones, y quizás lo recuerden de haber trabajado con impresoras o de haberlo visto impreso al costado de alguna foto o de algún gráfico, trabajamos con el magenta, el cian y el amarillo como colores primarios. El magenta es un color que lo que hace en la tinta es absorber el color verde y reflejar rojo y azul, mezclados, lo cual nos da la impresión de magenta. El amarillo es un color que está absorbiendo el azul y está reflejando mezclados el color rojo y el verde y nos está dando esta impresión de amarillo. Y el cian es un color que absorbe el rojo, refleja el verde y el azul mezclados y nos da esa impresión de amarillo. Cuando mezclamos estos colores en tintas, lo que sucede es que estamos mezclando dos colores que absorben un color y otro, y nos queda finalmente el tercero de esa rueda de colores. O sea, por ejemplo, si mezclamos el magenta y el amarillo, estamos mezclando un color que absorbe el verde y un color que absorbe el azul, con lo cual el único color que queda es el rojo, que es el que se forma mezclando estos dos. En cualquiera de los casos, sea con el círculo de colores aditivos o con el sistema de colores sustractivo, esta forma de trabajar con los colores primarios nos da lo que llamamos colores complementarios. Los colores complementarios son los que están completamente opuestos en esta rueda de colores, son los más contrastantes en términos cromáticos. ¿Hay algún mic encendido por ahí? Si pueden, lo apagan, por favor. Y se componen, digamos, cada color primario tiene un color secundario que se compone de los otros dos primarios sumados y así sucesivamente. Entonces, cuando un color está en esta rueda de colores, pongámosle que nosotros, para llevarlo a una situación práctica, estamos frente a un farol cuya luz es demasiado amarillenta. Existen filtros, como acetatos, para simplificarles la cosa, que llamamos gelatina, que podemos poner delante del farol para cambiarle el color. Si nosotros queremos que ese farol que está dando una luz muy amarillenta se vea más blanco, lo que tenemos que hacer es llevarlo hacia su color complementario, que sería el azul. Entonces ponemos un filtro azul delante de un farol que está dando una luz amarillenta y lo llevamos hacia el blanco. Si el farol está dando una luz verdosa, lo que tenemos que poner delante es un filtro del color opuesto, que absorba un poco de ese verde y que haga que la luz se vea más neutra, que sería un filtro magenta. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Hay consultas? Bueno, los colores, dependiendo del sistema en el que estemos trabajando, se pueden definir de muchas formas. Si ustedes trabajaron con Photoshop, por ejemplo, verán que los colores se pueden definir por la cantidad de rojo, verde y azul que componen cada píxel. De eso vamos a hablar con mayor detalle después en la clase de video. Pero en la vida cotidiana tenemos una forma un poco más, menos técnica, pero que igualmente tiene que tener cierto grado de exactitud para que podamos entendernos acerca de qué color estamos hablando. Esa forma es referirnos al matiz, a la saturación y al brillo de ese color que tenemos enfrente. El matiz es algo que, bueno, como cualquier cosa cuando hablamos del color,
es bastante difícil de definir sin hacer referencia al color. Pero bueno, el matiz es aquello que hace distinto al amarillo del rojo, o al amarillo del azul, o al verde del magenta, ¿sí? Esa característica distinta entre esos colores, y que ustedes están viendo graficada en esta primera serie, es a lo que hacemos referencia cuando hablamos de matiz del color. Cada uno de esos matices puede tener una distinta saturación, que es lo que se produce cuando ese color es más puro o cuando se mezcla con su complementario. Cuando mezclamos, por ejemplo, el rojo con su color complementario, nos vamos hacia los acromáticos, como el blanco, el negro, el gris. Dependiendo del sistema en el que trabajemos, la saturación, digamos, cuando mezclamos un color con su complementario, puede ser que también suba o baje el brillo. Pero lo que vemos en esta segunda tira es un valor tonal de gris que a medida que vamos hacia la derecha va ganando saturación en el matiz del rojo. O al revés, podemos decirlo, tenemos un color rojo que tiene un cierto valor tonal y que hacia la izquierda va bajando su saturación. Y por último tenemos acá abajo ese color rojo con mayor o menor brillo, ¿sí? Entonces esto a nosotros nos permite, cuando estamos, por ejemplo, trabajando y tenemos que decir algo acerca de un color que queremos, por ejemplo, alguien que hace dirección de fotografía habla con alguien de arte y están hablando de un sillón que es de un rojo demasiado saturado y que quizás habría que llevarlo un poco más hacia el naranja. Entonces, en vez de referirse a si es salmón oscuro o naranja mostaza, uno puede decir, bueno, ese sillón rojo tendría que tener un poco menos de saturación y el matiz tendría que ir un poco más hacia el naranja, ¿sí? Son formas quizás un poquito más técnicas que referirse a nombres de fantasía de los colores que cada uno puede tener en su cabeza, pero que después es un poco más difícil de compartir. Yo me imaginaba un salmón un poco más naranja y el otro se imaginaba un salmón un poco más rosado y así. Bien, la luz puede provenir de una cantidad de fuentes de luz. Es una forma de energía y como tal se puede transformar en otras fuentes de energía, en otras formas de energía, o puede provenir de otras formas de energía. Una forma de origen de la luz es la incandescencia, que es la que se produce cuando algún material se calienta por arriba de cierta temperatura y empieza a emitir longitudes de onda correspondientes a la luz. Por ejemplo, los filamentos de las bombitas, de las viejas bombitas de filamento de tungsteno, lo que hacen es hacer pasar electricidad a través de ese alambre finito, ese alambre se calienta y al estar caliente emite luz. Lo mismo que un hierro al rojo vivo, ¿sí? Ese hierro que uno calienta en el fuego y después cuando lo saca queda incandescente, está incandescente por su temperatura y está emitiendo una luz amarillenta, anaranjada, etc. Cuanto más alta es la temperatura, más fuerte es esa luz y más se aleja del naranja y el amarillo y se va hacia el azul, ¿sí? Se vuelve como un blanco azulado. De eso también vamos a hablar un poco en la clase próxima. En el fuego, cuando vemos una llama amarilla, ese amarillo corresponde a las pequeñas partículas de carbón que hay flotando en esa llama y que también están incandescentes. Después hay otras fuentes que son las descargas eléctricas, los rayos, los tubos de las lámparas de bajo consumo, o de otro tipo de lámparas como las lámparas de neón, de xenón. Se produce luz cuando la electricidad fluye en el vacío o a través de algún gas en particular. Distintos tipos de gases dan distintos tipos de longitudes de onda y colores. Entonces en las lámparas se usan según el color que se quiera producir, o cuando se quiere producir luz blanca se mezclan distintos gases y distintas formas de producir luz que hacen que mezclados den la impresión de luz blanca. La fluorescencia es la transformación de luz ultravioleta en luz visible. Entonces quizás vieron lo que pasa cuando tenemos lo que se llama luz negra, que sobre ciertas tintas o sobre ciertas sustancias químicas se transforma de luz ultravioleta en luz visible de algún color. Entonces tenemos el teatro negro, por ejemplo,
o las pinturas que se usan bajo la luz negra. Y tenemos también la situación que yo ven que los tubos fluorescentes están en la columna de descarga y en la columna de fluorescencia, porque justamente esos tubos que se llaman fluorescentes tienen en su interior una descarga de electricidad de un electrodo al otro, que produce, entre otras cosas, luz ultravioleta, y esa luz ultravioleta se transforma a partir de un recubrimiento interno que tiene este tubo en luz visible. Bueno, y finalmente tenemos las lámparas de LED, donde directamente el flujo de corriente se transforma en luz en componentes de estado sólido como son estos diodos. Estas lámparas están ordenadas en orden creciente de eficacia. Si ustedes se fijan, la diferencia entre el consumo que hay entre las lamparitas incandescentes y las de LED, pasando por el medio por las de bajo consumo, es notorio. Eso cuando trabajamos en el set es súper importante, tanto por la economía en lo que tiene que ver con la producción de la energía, que tiene que ver con alquilar un generador, ponerle gasoil o nafta para que todas las luces funcionen, como en la cantidad de calor que se produce dentro del set por las lámparas. Cuando se usaban muchas lámparas incandescentes, era un asunto a resolver cuando había sets muy, muy iluminados, cómo hacer para refrigerar ese set. Hoy en día esa necesidad de refrigeración bajó muchísimo, porque las lámparas fluorescentes y las lámparas de LED consumen mucho menos para producir la misma cantidad de luz, y por lo tanto están produciendo mucho menos calor dentro del set. Bueno, esa luz que se emite preguntaban por ahí, la última, no son pulseritas, no son fluorescentes. A ver, volvemos. No, lo último que hay ahí son unas tiras de LED de color, parecidas a las pulseras esas fluorescentes por la foto, pero son unas tiras de LED de color. Bueno, esa luz que proviene de alguna fuente de luz, sea el sol, sea alguna de estas fuentes de incandescencia o un LED o lo que fuera, siempre viaja en forma de línea recta. Eso ya lo habíamos visto cuando hablamos de la cámara oscura, ¿no? Ahora, esa luz que viaja en línea recta se puede encontrar con una cantidad de obstáculos en su camino. Si ese obstáculo es un vidrio transparente, va a haber lo que llamamos una transmisión directa de la luz. Si es un vidrio coloreado, va a haber una transmisión selectiva de la luz, donde algunas de las longitudes de onda son absorbidas y otras longitudes de onda atraviesan el vidrio. Por ejemplo, en este caso tenemos luz blanca que llega al vidrio, ese vidrio absorbe parte de la luz azul y el resto de la luz, naranja sobre todo, y aparte verde y un poquito de azul, pongámosle, atraviesa ese vidrio. Entonces a través de ese vidrio vemos de color anaranjado. Y finalmente acá a la izquierda tiene el caso de la transmisión difusa, donde un rayo de luz llega a un cuerpo parcialmente opaco, translúcido, y empieza a reflejarse y a cambiar de dirección dentro de este cuerpo, y entonces cuando sale de ese cuerpo salen múltiples direcciones, con lo cual se difunde. Esto es un efecto que usamos muchísimo en iluminación para cambiarle las características a las fuentes de luz que usamos. Ahora, hacia el final de la clase vamos a ver un poco para qué nos sirve esto, digamos, de alguna forma. Otra cosa que la luz puede hacer es reflejarse. El caso como más simple de ver es la reflexión especular, la reflexión sobre un espejo, sobre una superficie pulida, donde un rayo de luz llega a esa superficie y se refleja en un ángulo de igual valor, pero simétrico con respecto al original. ¿Sí? Si acá ven que hay un rayo láser que se está reflejando en una superficie sobre un compás. Entonces, si ese rayo de luz viniera directamente enfrentado a la superficie, sale directamente enfrentado a la superficie. O sea, si el ángulo de incidencia es de 0 grados con respecto a la recta perpendicular a la superficie,
sale hacia arriba. ¿Cómo se hace con los espejos y ventanas en rodajes? Se hacen muchas cosas. Se pueden usar las ventanas para que la luz entre, se pueden usar los espejos para reflejar la luz a propósito, y sobre todo hay que tener mucho cuidado para que no se vean los faroles reflejados en esos espejos, o los faroles, o las cámaras, o el equipo de técnicos, o lo que fuera, o la caña de sonido, lo que fuera. Más que calcular, les diría que es algo que se ve en la misma situación. Obviamente, si tenemos un espejo o un vidrio que tiene cierto protagonismo en el cuadro, va a haber que calcular muy bien dónde van a ir ubicadas las fuentes de luz, la cámara, los personajes, etcétera, porque lo que tiene que verse a través del espejo es parte del cuadro, ¿no? Del cuadro que estamos tomando. Y para eso lo que se hace es mentir un poco las posiciones de los cuadros y de las ventanas, etcétera, de forma que no se produzcan esas reflexiones, o que, digamos, esas reflexiones vayan y muestren algo que sí nos interesa mostrar, ¿no? Bien. Y aparte de la reflexión especular, que es aquella que se produce en superficies, dijimos, bien pulidas, como la de metales, o a veces la superficie del agua, o un espejo, obviamente, o un vidrio. Tenemos la reflexión difusa, que se produce cuando la superficie es más irregular, incluso a una escala bastante microscópica. Si ustedes se fijan a su alrededor, seguramente van a ver superficies que a simple vista parecen planas, pero que si las miramos con más detalle, no solo no son planas y tienen cierta porosidad, sino que además tienen cierto grado de translucidez en su superficie. Entonces la luz va entrando hasta cierto punto, se va difundiendo en su interior y se va reflejando en múltiples direcciones, nuevamente produciendo una reflexión en múltiples ángulos, ¿sí? Esa reflexión difusa es la que se produce en todos los objetos, o en la gran mayoría de los objetos que tenemos a nuestro alrededor, ¿sí? Apenas tenemos algunos vidrios, espejos, etcétera, y el resto son superficies que llamamos mate, donde la luz incide en un ángulo y se refleja en todos los otros ángulos, con lo cual podemos ver claramente ese objeto desde cualquier ángulo, ¿sí? Tanto la reflexión difusa como la transmisión difusa son formas que, como les había anticipado recién, que usamos en iluminación para transformar la calidad de la luz, y de esa forma tener un efecto muy distinto de iluminación. Lo mismo que pasaba con la transmisión, también tenemos una reflexión selectiva, que es lo que pasa, lo mismo en todos los objetos que tenemos a nuestro alrededor, que tienen alguna cierta coloración. Si la luz llega a un objeto negro, todos los colores de esa luz blanca que lo iluminan son absorbidos. Si la luz llega a un objeto blanco, todos los colores de esa luz blanca son reflejados. Ahora, si la luz llega a algún objeto de un color muy saturado, muy puro, como son este rojo y este verde que ustedes ven acá, solamente se refleja la luz de ese color y el resto de los colores son absorbidos por ese objeto. Si ese objeto no es tan saturado, se va a reflejar mayormente el rojo y en menor medida todos los otros colores, lo cual va a hacer que sea de un color rojo ladrillo o rosado o lo que fuera, ¿sí? Menor saturación. Bien, otro fenómeno que se da con la luz y del cual sacamos provecho en la fotografía es la polarización. Esto es algo de lo cual podemos dar una explicación un poco más teórica que de las otras cuestiones, y después vamos a ver cuál es su efecto, pero no tenemos como una forma de acceder tan directamente a lo que está sucediendo con esa luz. O sea, lo que sucede es que la luz, como onda que es, puede vibrar en varios planos. O sea, si ustedes imaginan una onda en el mar, bueno, esa onda se traslada sobre la superficie del mar, que es un plano, ¿no? Ahora, la luz viaja a través del espacio que nos rodea y no tiene una superficie sobre la cual viajar, sino que puede viajar
haciendo ondas en el plano horizontal como si fuera la superficie del mar o en un plano vertical como si se tratara de una hoja de papel que va ondulando. Y en todos los planos intermedios oblicuos que hay. Eso es lo que la luz hace naturalmente alrededor nuestro todo el tiempo. Ahora existen ciertas situaciones y ciertos filtros, ciertos materiales a través de los cuales la luz puede atravesarlos y sale vibrando en un único plano. Por ejemplo, los anteojos polarizados que compramos en una óptica tienen esta característica de filtrar la luz que vibra en ciertos planos y dejar pasar la luz que vibra únicamente en uno de esos planos. Y si ustedes se fijan en el filtro, en la combinación de filtros que hay en el ejemplo de abajo, van a ver que la luz que atravesó un filtro y se polarizó en un sentido, después no puede atravesar un filtro que la polarizaría en otro sentido. ¿Sí? Eso se usa en las pantallas de LCD, donde, digamos, si tratamos de verlas a través de un filtro polarizador, vemos que esos filtros se usan de forma cruzada para oscurecer o dejar pasar más luz en cada píxel. ¿Cómo se ve este asunto de la polarización? A ver, ¿por qué no se puede volver a redireccionar la luz? Preguntan acá. No es que se redireccione, es que perdón, el plano en el que vibra esa luz como que fue seleccionado de alguna forma. Entonces esa luz vibra en un cierto plano y si uno lo quiere hacer pasar a través de un filtro polarizador que está ubicado en otro plano, el filtro la absorbe a la luz. Imagínense algo así como si los rayos de luz fueran hojas de papel que están ubicadas en un plano, en un sentido, vertical u horizontal, por ejemplo, y las queremos hacer pasar a través de una reja que tiene un enrejado vertical. Entonces, si esas, o en este caso que teníamos antes, un enrejado horizontal. Si la luz pasó a través del enrejado horizontal, después no puede atravesar el vertical. ¿Sí? Los polarizadores no son lo mismo que los ND. Los ND son filtros de densidad neutra que lo que hacen es absorber toda la luz, digamos, en forma pareja, y no no producen este efecto sobre la luz. Lo que hacen es reducir la cantidad de luz que los atraviesa. Los polarizadores reducen la cantidad de luz que los atraviesa en una cantidad fija, y además, digamos, o sea, lo que hacen es polarizar la luz, para eso están absorbiendo parte de la luz, y entonces vamos a tener un efecto de disminución de la exposición con esos filtros, pero no tienen la misma graduación que los ND, ¿sí? Y están haciendo un efecto bastante distinto. Si ustedes se fijan ahora, acá tenemos una foto que está tomada, una con pola y otra sin pola, color y blanco y negro, así pueden ver el efecto, sobre todo en lo que es el contraste. En ciertos ángulos, la luz del cielo es luz polarizada, por la forma en que se comporta la luz del sol cuando ingresa a la atmósfera. Parte de la luz que se refleja del cielo hacia nosotros es luz polarizada. Y lo mismo sucede con los reflejos de la luz en las hojas. Entonces fíjense que en la foto sin polarizador los colores se ven un poco menos saturados y hay una diferencia mucho mayor de luminosidad entre el follaje de los árboles que están a la derecha y el cielo. El cielo se ve más claro y el follaje se ve más oscuro. Y si se fijan en la de la izquierda, el cielo se ve un poco más oscuro y las hojas se ven un poco más claros, hay menos contraste entre el cielo y el follaje, pero hay más contraste entre las nubes y el cielo, porque el cielo se hizo más oscuro. Así que eso, ustedes me dicen por acá, con pola parece más definida la forma de los objetos, lo que sucede es que hay mayor contraste o digamos, hay mayor saturación en el color del follaje, y hay mayor contraste entre el follaje y el cielo. La polarización aparte se produce en ciertos reflejos
que no sean espejos. O sea, cuando se produce, por ejemplo, un reflejo en un vidrio o en la superficie del agua, ese reflejo en un cierto ángulo es de luz parcialmente polarizada. Entonces, con un filtro Pola, uno a veces puede hacer que ese reflejo se vaya o cambie o baje de intensidad. Es un filtro súper útil cuando uno tiene que hacer rodajes con autos, vidrieras, etcétera, porque se puede a veces, dependiendo del ángulo, reducir un poco la intensidad de esos reflejos y ver mejor a través del filtro, del vidrio. Me dicen acá es como ordenar los reflejos. Lo que está haciendo es seleccionar algunos planos de vibración de la luz. Planos que son teóricos, o sea, que a los cuales no tenemos un acceso material. Pero produce un efecto que sí es visible o un cambio visible en la imagen que vemos a través del filtro. Entonces, el uso práctico es muy, digamos, es simplemente ponerse detrás del filtro y empíricamente probar en qué posición el filtro reduce un poco el reflejo que estamos buscando o cambia en la intensidad que estamos buscando la luminosidad del cielo o de algún reflejo, lo que fuera. Entre otras características o particularidades de la luz tenemos la refracción, que es fundamental para nuestro trabajo porque es lo que permite que las lentes formen imágenes. La refracción, que tiene este nombre que en óptica es bastante común, que las denominaciones tiendan a ser muy parecidas, pero para cosas que son muy distintas. Como sucede con refracción y reflexión, o como sucede con, ya van a ver después en la clase de óptica, la letra F mayúscula y la letra F minúscula, un montón de cosas por el estilo. Pero bueno, refracción es el cambio de dirección de la luz cuando la luz cambia de medio. Los distintos medios transparentes, como la luz, el aire, el vidrio, el agua, tienen lo que se llama un índice de refracción y cuando la luz cambia de índice de refracción va a cambiar de dirección. O sea, la luz va a viajar en forma rectilínea hasta que encuentre alguna superficie en la cual sea absorbida, reflejada, o haya un cambio de índice de refracción y se doble de alguna manera. Ese quiebre en la dirección de la luz es lo que hace que, en el caso de abajo, ustedes vean esos lápices como si estuvieran quebrados y más grandes cuando están dentro del vaso de agua, o que cuando la luz entra al lente cambie de dirección y pueda formar una imagen detrás del lente. Y finalmente tenemos la dispersión, creo que esta es la última, sí, es la última de las particularidades o de los comportamientos de la luz que vamos a ver hoy, que es la dispersión, que es lo que hace que el cielo se vea azul, que haya arcoíris, que podamos separar la luz en sus componentes y que los atardeceres sean anaranjados. Eso entre las cosas bonitas. Entre las cosas molestas está que esto se produce también en los lentes y hace que las imágenes pierdan calidad. La dispersión es la separación de la luz, es digamos como una refracción a distinto ángulo según la longitud de onda de la luz. Las longitudes de onda más cortas se refractan en un ángulo mayor y las longitudes de onda más largas se refractan menos. El cambio del ángulo de la dirección de la luz es mayor con las longitudes de onda cortas y menor con las longitudes de onda largas. Entonces, cuando la luz del sol, acá tenemos varios gráficos, cuando la luz del sol entra a este prisma, los rayos de luz de longitud de onda corta se doblan más y se separan de los de longitud de onda larga que se doblan menos. Ahora vamos con lo de la aberración cromática. Cuando la luz del sol entra a la atmósfera terrestre, que sería lo que habría arriba de este círculo negro que representa la Tierra, sucede lo mismo. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces,
en los lugares donde el rayo está viniendo desde más arriba, tenemos un cielo azul. Y en los lugares donde el rayo está viniendo de costado, vemos el sol anaranjado. ¿Sí? Se separan los colores de esa luz solar en los colores que lo componen. Les decía, esto es todo muy bonito. El problema para los ópticos es que cuando esto sucede en las lentes, los rayos de luz blanca que esperábamos que recorrieran todos juntos el mismo camino hasta llegar a la superficie de la película o del sensor, se separan un poco y hacen que las cosas en la foto parezcan tener un borde rojo y un borde naranja, y un borde rojo, perdón, azul, o un borde magenta y un borde verde, o cosas por el estilo. Al final de la clase me paso al Photoshop y les muestro un poquito cómo podría ser una situación de aberración cromática. En general los lentes de mayor calidad tienden a tener esa aberración corregida o a prácticamente no tener aberración cromática, y los lentes más baratos, a menor calidad, suelen tener un poquito de esta aberración, por lo menos en situaciones extremas como diafragma más abierto o los zooms usados en el extremo de angular suelen tener más aberración cromática, sobre todo en los bordes de la imagen. Bueno, y vamos a entrar ahora en los usos de lo que es la reflexión difusa y la transmisión difusa para lo que es la iluminación. Vamos con ejemplos bien definidos de cada una de las dos situaciones. La foto que está tomada a la izquierda está tomada a pleno sol, la foto que de la derecha está tomada un día nublado. Entre esas dos situaciones hay un sinnúmero de matices, ¿sí? De días ligeramente nublados, de días un poco más nublados, o de fuentes de luz que producen un efecto semejante a una situación, la otra, las intermedias. Y esto es clave cuando diseñamos una puesta de iluminación, porque ven que tiene un efecto muy importante sobre la morfología de las sombras, o sea, la forma que toman estas sombras, de los brillos que hay en la escena, que después vamos a ver alguna situación con brillos, de los volúmenes, de las texturas, etcétera, etcétera, de los contrastes que se generan y así. Entonces vamos a ver cómo enumerar las características de la luz dura y de las fuentes que lo producen, y de la luz suave o difusa y de las fuentes que lo producen. En el caso de la luz dura, las fuentes tienen que ser relativamente, o sea, en relación a lo que estamos iluminando, pequeñas y o lejanas. El Sol es una fuente de luz enorme, de hecho la más grande que conocemos, excepto las estrellas, pero que están muy lejos, pero que vista desde la Tierra tiene un tamaño bastante pequeño, o sea, es un disco en el cielo de un ángulo bastante pequeño. Con lo cual lo que proyecta son sombras bien duras y definidas y brillos bien marcados y definidos también. En el caso de la derecha, en un día nublado, las nubes son en términos absolutos mucho más pequeñas que el Sol, pero en términos relativos a nuestra posición cubren todo el cielo y producen una fuente de luz mucho más grande, ¿sí? En este caso, lo que sucede es que las sombras prácticamente no se ven. O sea, si ustedes se fijan, estas llamas no tienen sombras sobre el suelo, ¿sí? La luz es mucho más pareja. Entonces no tenemos brillos tan marcados, ni sombras tan marcadas, ni volúmenes, ni contrastes, ni texturas tan marcadas. Acá tenemos otro ejemplo de luz dura y luz difusa, o luz suave, donde ven el efecto sobre las sombras y sobre los brillos en el agua del vaso. Ven que los brillos en el agua y en el vidrio son mucho más definidos y, por decirlo de alguna forma, filosos, en el caso de la luz dura, y en el caso de la luz suave apenas vemos una sombra de la tabla clara sobre el fondo oscuro a la izquierda. Casi no hay sombra del vaso y los brillos del agua y del vidrio en el vaso son mucho más sutiles que en el caso de la izquierda.
Y finalmente, si miramos un poco más en detalle, vamos a ver que esto que se produce en una escala un poco más macro, se produce también en una escala más micro cuando vemos las texturas. Porque tenemos una luz dura que está más o menos rasante a esta tela y cada una de las hebras que componen este tejido se ve mucho más diferente de la que hay al lado, porque cada una de estas hebras produce un brillito y una sombra que la define como forma. Mientras que en el caso de la luz difusa está todo iluminado de forma mucho más pareja y entonces las hebras, sin esas líneas de bordes, de sombra y de brillo, se confunden mucho más entre sí. ¿Sí? La explicación geométrica de por qué se produce una luz dura o difusa se relaciona, como les había dicho al principio de esta explicación, con que la fuente de luz sea grande o pequeña en relación a lo que estamos iluminando y esté cerca o lejos de aquello que estamos iluminando. Acá tenemos un ejemplo mucho más abstracto donde se manifiesta esto. Ya no sabemos si digamos, esto es grande, pequeño o lo que fuera, pero sí tenemos los efectos relativos sobre esta superficie que estamos iluminando. Este esquema representa una fuente de luz puntual, en el caso de la izquierda, y mucho más grande en el caso de la derecha, que están iluminando una superficie que está abajo con una luz amarilla. Y hay algún cuerpo que les está haciendo sombra. En el caso de la izquierda, bueno, los dos tendrían que ser cuerpos iguales, ¿sí? Que me quedó acá una línea un poco más gruesa, la otra más fina, da lo mismo. Acá hay una línea negra que está obstaculizando los rayos de luz. Entonces, cuando la fuente de luz es una fuente de luz dura, puntual, esos rayos de luz no tienen muchas opciones. Viajan en forma de línea recta, iluminan toda la parte de la derecha y la parte de la izquierda están bloqueados por esa línea negra y entonces hay una sombra. Cuando la luz es suave, porque proviene de una fuente de luz mucho más grande, los rayos de luz tienen muchas más posibilidades. Entonces fíjense que para llegar al extremo derecho de este objeto rectangular que está abajo, los rayos de luz pueden salir de toda la superficie de este globo, ¿sí? E iluminan en toda su intensidad la parte de la derecha de esta superficie de abajo. La parte del medio ya tiene una parte de los rayos de luz bloqueados, o sea, medio globo puede iluminar este punto del medio y la otra mitad del globo tiene sus rayos bloqueados por el obstáculo este negro. Y finalmente, en el extremo izquierdo de esta superficie, no hay ninguno de los rayos de luz que vienen del globo que puedan llegar a iluminar esta superficie porque están todos a la sombra de este objeto negro, ¿sí? Ahora, fíjense que la transición entre la zona de sombra y la zona de luz es mucho más sutil, porque vamos pasando de que haya muchos rayos de luz que pueden llegar a un extremo a que no haya ninguno, por todo un degradé intermedio donde son cada vez menos los rayos de luz en una forma progresiva, mientras que cuando la luz es una luz dura, pasamos de todo a nada con un borde muy filoso. El caso de la izquierda es lo que sucede cuando estamos a la luz del sol. Disculpen. Y el caso de la derecha es lo que sucede cuando estamos bajo las luces de las nubes o una fuente de luz mucho más grande. O sea, en la suave se filtran los rayos por la trayectoria que hace. En la suave puede ser que la fuente de luz sea mucho más grande o puede ser que delante de alguna fuente de luz dura hayamos colocado un difusor. Un difusor puede ser una hoja de papel de calcar gigante o gelatinas, que es como se llaman a los filtros que se usan delante de las luces, que son como plásticos, o sea, hojas como de acetato, translúcidas, que hacen que la luz se difunda y entonces la nueva fuente de luz se transforma en toda esa superficie de papel. Digamos, si ustedes tienen a mano alguna lamparita puntual, ¿sí? Un foquito de luz, y le ponen delante una hoja de papel que obstaculice completamente el paso de la luz,
van a ver que van a tener menos luz del otro lado de la hoja de papel, obviamente, porque el papel va a estar absorbiendo un poco de esa luz, pero aparte la calidad de esa luz va a cambiar notoriamente, o sea, van a tener una luz más difusa, que va a estar viniendo de toda la superficie de ese papel en vez de venir de la superficie pequeña de esa lamparita, ¿sí? Entonces, esto es un poco la explicación geométrica de por qué se producen luces duras o suaves y hay esa diferencia en la morfología de las sombras que producen. Tengan en cuenta que el contraste puede de todas formas ser un contraste alto, medio o bajo en cualquiera de las dos situaciones. O sea, podemos tener una luz suave o difusa que venga de un solo lado, que sea muy intensa y que del otro lado no haya ninguna otra luz que lo compense, y entonces tener una sombra que de todas formas es bastante profunda, como lo que sucede en el caso de esta tabla con la luz difusa. Fíjense que entre la parte iluminada del fondo de marrón oscuro y la sombra hay un contraste importante, se nota que hay una sombra. La diferencia que hay entre esa sombra y la que tiene en el caso de la luz dura es que la transición entre la zona de sombra y la zona de luz es más sutil, ¿sí? Es un degradé en vez de ser una línea más marcada, ¿sí? Vamos a ver ahora si podemos algunos ejemplos de situaciones de mayor o menor contraste con cualquiera de estas fuentes de luz. Eso lo digo porque se van a encontrar que en parte de la bibliografía que habla al respecto de lo que es calidad de luz, a veces se refieren a la calidad de luz como contraste de las fuentes. Y entonces tenemos fuentes de luz difusa o fuentes de luz dura, a las cuales se llaman según su contraste, pero lo cierto es que también, digamos, en caso de las fuentes de luz difusa, estas pueden producir un contraste alto si no hay ninguna otra luz que las compense, y las fuentes de luz dura se pueden usar combinadas con otras fuentes de luz y generar una situación de bajo contraste. Entonces, por eso tratamos de no usar tanto esa terminología de contraste de la fuente y sí de calidad de la luz, que se refiere puntualmente a cómo son las sombras que se producen con esa luz, con cada una de las luces que se usan en una puesta de iluminación. Gastón, ¿estás por ahí? Bueno, si no, vamos a ver a ver si tengo algunos ejemplos por aquí. Ok, mientras tanto les comento, chiques, el apunte referido a esta clase se llama Teoría de la Luz. La luz, teoría de la luz, y contiene otro tema que es el tema de la clase que viene, que es temperatura-color, al cual no está de más le echen un vistazo también. De todas maneras es un tema, no vamos a decir complejo, pero que sí es necesario que, a diferencia de los temas vistos en la clase de hoy, que son como bastante sencillos de seguir incluso en el apunte, el tema de temperatura-color por ahí requiere algo más así como del ida y vuelta aquí en la clase sincrónica. Así que es un mismo apunte, tanto para la clase de hoy sobre teoría de la luz, como para la clase que viene, que vamos a estar viendo temperatura-color. Luego tenemos el lunes 12 de octubre, que es feriado, y el día 19 de octubre es el primer examen, ¿sí? De manera tal que la semana que viene, cuando veamos temperatura-color, vamos a estar viendo este tema y haciendo repaso previo al examen. El examen contiene todos los temas vistos hasta la clase que viene inclusive. Y creo que ya les habíamos adelantado que es de tipo formularios de Google. Entonces, aquí mismo en la clase les estaremos compartiendo un link y ustedes en el curso de la reunión, o si es necesario hacemos más de una reunión,
resuelven el examen y nos te envían por allí. Bueno, por ahí habían preguntado hace un rato acerca de cómo se ve el resultado de la aberración cromática. Por acá encontré un ejemplo de lo que sucede con un lente simple y se produce la aberración cromática donde hay un bordecito más rojizo y un bordecito más azulado, porque no coinciden las trayectorias de los rayos y la corrección que se suele producir en, digamos, la solución que encontraron los ópticos, que es agregar un lente adicional que corrige esa trayectoria. El tema es que, digamos, esto acá está como simplificado y parecería que, bueno, listo, ya está el asunto, entonces, ¿por qué tenemos aberración cromática y todo, no? Esto que parece tan simple acá genera otros problemas con el enfoque o con el cambio de distancia focal, o sea, cuando se hace zoom in o zoom out, no siempre funcionan de la misma forma las trayectorias de los rayos, entonces lo que corrige la aberración cromática en una situación no lo corrige tanto en otra, o genera más en otra situación y así. Ese es el asunto. Si te hace pensar en el enfoque del binocular, lo que sucede es que muchas veces los binoculares o algún lente como más simple, que no se use para registrar imágenes, puede tener este tipo de aberración. ¿Sí? A ver, teníamos por aquí ejemplos. Ejemplos tomados de varias películas que los vamos a ir usando en varias clases para ver distintas cosas. Puntualmente acá tenemos uno de luz difusa y de un contraste bastante alto, ¿sí? Ya que les había comentado que esto podía suceder. Fíjense que la fuente de luz es una fuente de luz muy grande, que de hecho está en cuadro, pero esta contraluz está generando entre las zonas que tienen brillo y las zonas que tienen luz y las zonas que tienen sombra, genera un contraste bastante marcado. Y acá tenemos una situación donde se da un poco lo contrario. Fíjense que tenemos una fuente de luz puntual, dura, como es el Sol, que está de contraluz, que en algunos sectores del cuadro genera una sombra o un brillo bien marcado, pero también hay otras fuentes de luz que están jugando, como el cielo o como alguna fuente adicional o reflejo que está detrás de la cámara, que refleja luz hacia la actriz y que hace que el contraste entre la zona que está en sombras, porque la cara de la actriz está en sombras, y la zona de luz, que es el sol y el cielo, no sea tan alto. ¿Sí? Entonces acá tenemos una situación donde hay una luz dura que le está dando el carácter a la escena, que es una luz muy importante, y a la vez hay otras luces que están moderando ese contraste, entonces el contraste es bajo. ¿Sí? Bien. Acá tenemos una situación clásica de luz difusa, ascensor, una fuente de luz que seguramente cubre toda la superficie del techo del ascensor, que ilumina en forma pareja y que genera un contraste, digamos, intermedio. O sea, si se fijan en las partes más iluminadas de las caras y de las vestimentas de los actores, tienen bastante más luz que las zonas más oscuras, pero la transición entre la zona iluminada y la zona oscura es sutil, hay un degradé. Pasamos de una mejilla iluminada a una barbilla más oscura sin que haya un corte o una línea bien marcada. Lo mismo pasa con la ropa o con el traje, etc. ¿Sí? Bien. Bueno, más consultas, dudas, intrigas.
La imagen de Breaking Bad, preguntan. A ver, volvamos, ahí está. Sí. Pueden hablar también si quieren obviar la parte de tipear, ¿eh? Solamente les pedimos que apaguen los mics para que no se crucen las voces, los sonidos y demás. ¿Tiene la cámara alta o baja? Preguntan acá. Esta imagen, no, está tomada desde una situación supina. Está completamente abajo y ellos están mirando desde arriba. Ven que tienen las lámparas arriba y así. Martín, tenía unos ejemplos acá para mostrar. Si hay tiempo, avísame y los mostramos. Dale. Dejo aquí de compartir Para y métele. sumar. ¿Se ve? Bueno, ahora estamos viendo, no sé si los pueden ver. Espera, por ahora tenemos... Yo veo una pantalla rayada todavía. No sé si es que falta que okay. cargue. ¿El resto ve algo? Hay una imagen de Better Call Saul. Que está el abogado con la lámpara. No, se ve la pantalla rayada nada más. Ok. Vamos de vuelta. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Perfecto. Sí, ahora sí. Bueno, los ejemplos que podemos ver ahora, está, por ejemplo, la fuente de luz en cuadro, que es supuestamente la luz que está iluminando la escena. Por supuesto que como directores de fotografía sabemos que esa no es la única fuente de luz. Y claramente se puede ver que es una fuente de iluminación difusa porque está atravesando la tela que recubre esa lámpara de gas. Entonces las fuentes de iluminación que se tuvieron que utilizar para emular esa luz difusa y la posición de la luz tienen que ir acompañando, por supuesto, la misma calidad de luz que supuestamente tiene que dar ese tipo de fuente de luz, acompañada por una luz de relleno que viene de la ventana, que también viene en otro, con la misma calidad de luz, también es difusa, pero mucho más amplia. Después teníamos otros ejemplos que eran del Joker, donde también podemos ver que el personaje está al lado de una ventana y los dibujos, las formas que se van a formar sobre el rostro del personaje tienen este efecto Drácula que solemos decir en iluminación, que es obturar una fuente de luz para que parezca el resultado que proviene, por ejemplo, de una ventana o a través de las ramas de un árbol o una persiana americana. Todo efecto que vaya a obturar la luz y genere un efecto tanto en el fondo como en el rostro del personaje opera de Drácula, vamos a llamarlo así. Traje este ejemplo porque me parece interesante poder ver cómo se recurre a un tipo de iluminación acompañando el género de la película. En este caso podríamos decir que comedia, ya sabemos que no es una comedia, pero generalmente las fuentes de iluminación que se utilizan en la comedia son luces parejas, fuentes donde el ratio de contraste tampoco es muy elevado en el personaje, y en el fondo es una iluminación casi televisiva, concepto que ya quedó viejo porque la tele no se preocupa muchísimo por la iluminación. Pero el ejemplo es claro porque las fuentes de luz están en cuadro y podemos imaginar cómo puede llegar a rendir esa lamparita opaca, opalina, y cómo iluminaría el personaje. Acá hay un ejemplo más drástico de una fuente de iluminación mucho más dura, que proviene también de una ventana, y al estar el agregado del humo podemos ver la dirección mucho más clara de la fuente de luz, que claramente está alta, picada, de derecha a izquierda del personaje, y también podemos ver cómo define los bordes de la sombra en el piso del personaje
y de algunos de los muebles en cómo se proyectan. Entonces podemos decir que es una fuente dura, de iluminación dura. Acá lo vemos mucho más claro en este ejemplo, que se puede ver el borde de la ventana en el piso del personaje. Y ahora volvemos de vuelta al mismo personaje de antes. No sé, dudas. Tenía estos ejemplos como para mostrarles, tal vez que son obvios, pero está bueno en esta etapa agarrarnos de estos ejemplos que son casi explícitos de lo que es una fuente de iluminación dura, una fuente de iluminación difusa. Si podés detenerte eso en esas fotos, en esos fotogramas, que me parece que están buenos, por esto que les decía hace un ratito, de separar o distinguir la calidad de la fuente de luz del contraste, ¿sí? Porque se van a encontrar por doquier con ejemplos de fuentes de luz duras con alto contraste y fuentes de luz difusas con bajo contraste. Bueno, eso, como vieron en el ejemplo de las llamas y del puesto del mercado, que habíamos visto en las primeras fotos, sí, cuando lo vemos así en la luz del día, a pleno sol o plena luz de las nubes, es un poco así, o sea, hay menos contraste con las fuentes de luz más difusas. Pero cuando empezamos a trabajar un poco la luz, hay muchas más sutilezas, y entonces en esta situación, si ustedes se fijan, la fuente de luz es difusa, hay transiciones mucho más sutiles entre las luces y las sombras, y sin embargo las sombras son bastante profundas, ¿sí? Bien. Sí, hay un contraste interno que podríamos llamar a ese nivel microscópico, que son las arrugas del personaje, donde el contraste ahí es alto, si bien, como dice Martín, la iluminación es difusa.